Hola amigos, bueno, este es un video en el cual voy a mirar un poco los tránsitos que hay el día de las elecciones del 22 de octubre de 2023, que son elecciones presidenciales, la primera vuelta. Con esto hay una cuestión técnica que hay que dilucidar, que es que algunos astrólogos proponen que la carta que hay que mirar es la carta del día de las elecciones a las 8 de la mañana, que es la hora de apertura del comicio, lo cual tiene una cierta lógica, pues se supone que las cartas se levantan en el momento que comienza un evento, ¿no? Es decir, la carta natal es la carta de nuestro nacimiento, ¿no? Eh, pero otros astrólogos dicen que la carta que es válida es la carta del cierre del comicio, porque ahí es donde comienza el escrutinio y lo que queremos saber es el resultado del escrutinio, ¿no? Es decir, esos astrólogos dicen la carta de las 8 de la mañana nos va a dar un poco el clima general del comicio, si va a haber demoras, si va a haber violencia, si van a robar boletas, bueno, todo ese tipo de cosas horribles que ocurren en nuestro sistema electoral, que a veces parece más pensado para que hagan trampa a los aparatos más que para que la gente elija gobierno, ¿no? Yo soy de la idea más de la segunda, de que la carta que tiene más que ver con el resultado de las elecciones es la carta de las 6 de la tarde, que es cuando cierran los comicios oficialmente, aunque en realidad no cierran a las 6 de la tarde porque la gente que está votando, que está dentro de la escuela para votar, sigue votando hasta que se termine la cola, ¿no? Así que el escrutinio empieza a las 7 y pico, ¿no? Pero bueno, la hora oficial de finalización de los comicios es las 6 de la tarde, así que esa es la carta que yo miro. Vamos a mirar las dos en este video porque no hay nada que perder y nos va a dar más información. Así que bueno, comenzamos con la carta de la apertura del comicio, que es la carta de los tránsitos que hay el 22 de octubre del 2023 a las 8 de la mañana para Buenos Aires, Argentina. ¿Por qué para Buenos Aires, Argentina? Porque Buenos Aires es la capital del país y al ser un hecho nacional, un hecho federal, se toma la carta de la capital del país. Bueno, lo primero que se puede observar en esta carta es que el ascendente está en Sagitario, ¿no? Y al estar en Sagitario podemos ver que de alguna manera lo que se está poniendo en juego en estas elecciones es una cuestión que tiene que ver con una ideología. Es decir, Sagitario es el signo de la cosmovisión, de la manera en la cual yo veo el mundo, ¿no? Y las discusiones ideológicas tienen que ver con Sagitario. También tienen que verlo las cuestiones religiosas, porque antes la manera en la cual veíamos el mundo era una concepción religiosa, es decir, la iglesia nos decía cuál tenía, siquiera lo que pasaba, ordenaba el mundo para nosotros, ¿no? Nos decía qué era lo que había pasado y cómo teníamos que ver el mundo y qué hay arriba y qué hay abajo y qué esperar si hacemos una cosa y qué esperar si hacemos otra cosa, ¿no? Pero después la religiosidad, digamos, entendida en forma tradicional, fue dejando paso a las ideologías bueno, más del siglo XX, que tienen que ver con ideologías políticas y económicas, ¿no? Que en realidad cumplen el rol de religiones en muchos casos. Y la discusión que hay es básicamente ideológica, es decir, por ejemplo, el rol del Estado, tenemos que tener un Estado fuerte o un Estado débil, el rol no débil, sino un Estado que, digamos, deje que los privados, en lugar de ahogar a los privados, permita que los privados puedan tener iniciativa, ¿no? Bueno, todo ese tipo de cosas que se están discutiendo, ¿no? Vamos a hacer lo primero que nos dice, me parece, es esto, ¿no? Como que lo que se está poniendo en juego es una discusión ideológica muy fuerte. Observamos que el Sol está en la casa 12, en el grado 28 de Libra, ¿no? Y está casi en conjunción, está en conjunción a Mercurio, pero esa conjunción es fuera de signo, porque Mercurio ya está en 0 grado de Escorpio, ¿no? Cuando están fuera de signo, las conjunciones no se toman mucho como conjunciones. Pero el hecho de que esté, bueno, que sea una conjunción un poco inferior entre el Sol y Mercurio, me hace pensar que la gente pensó bien este voto. Este voto va a ser un voto mucho más racional, como yo vengo diciendo, que el voto que hubo en las PASO. El voto que hubo en las PASO tuvo un gran componente de agua, es decir, gran componente de... Es decir, la luna estaba en Cáncer, emocional, ¿no? Es decir, la gente
que quiso decir algo y que sentía y quiso expresar lo que sentía, por ahí sin pensar lo que estaba votando, ¿no? Ahora la gente está pensando lo que votó, y pensemos que ese Mercurio viene más rápido que el Sol, porque el Mercurio está, bueno, en este momento se está retrógrado, en el momento que grabó esto está retrógrado, y está en Virgo y se va a apurar muchísimo para llegar al Sol y superar al Sol, ¿no? Porque está yendo más rápido que el Sol. Entonces podemos decir que la semana anterior a las elecciones Mercurio estuvo en conjunción al Sol en Libra. Bueno, eso le dio tiempo a la gente, o le dio la energía para que la gente pensara qué nuevo gobierno quiere, ¿no? Si pensemos que el Sol es el gobierno, ¿no? Es el gobernante, es el soberano, ¿no? Y entonces yo creo que esto está marcando que hubo un proceso por el cual la gente pensó que era lo que iba a votar. Ahora, el hecho de que el Sol esté en casa 12, esto nos marca en parte que todo lo que tiene que ver con el proceso eleccionario de elegir el próximo gobernante fue algo que se cocinó, que también se ve en las cartas anteriores de las lunaciones y eso, que se cocinó, por decirlo así, o se procesó muy en el inconsciente. La casa 12 es la casa del inconsciente profundo, del inconsciente colectivo, ¿no? Es decir, la decisión no fue una decisión, la decisión que se va a tomar no es una decisión puramente racional de decir, por más que el voto haya sido pensado, sino que es algo que va a surgir de los cambios que están ocurriendo a nivel cósmico, y nos va a poner un poco en el escalón siguiente para seguir evolucionando, ¿no? Pero no va a ser casualidad, va a ser algo que surge de esa... La casa 12 es la casa de la sabiduría interior, ¿no? Que tiene que ver con un poco eso, ¿no? Es decir, no es una decisión tomada puramente en forma racional, si bien la gente lo pensó. Bueno, ya que miramos al Sol, que marca un poco al gobernante o al soberano, miremos a la Luna, que marca la voluntad de la mayoría del pueblo. La Luna está en Acuario, como ya recalqué varias veces en las redes sociales, y al estar en Acuario también marca que el voto va a ser mucho más racional y mucho más pensado que, que en las PASO, que fue un voto emocional de la Luna en Cáncer, ¿no? Algunas personas me intentaron contradecir diciendo que al estar la Luna en Acuario significaba como una continuidad del voto de las PASO, porque tenía que ver con... Porque Acuario es el signo que tiene que ver con romper las estructuras y dejar de lado las viejas estructuras y armar estructuras nuevas. Eso es cierto, a ver, puede haber una continuidad en el voto de las PASO, no digo que el voto va a ser diferente. Lo que pasa es que va a ser un voto pensado, ¿no? Es decir, cuidado con esto, porque que un voto sea pensado no significa que sea conservador. Es decir, la gente va a pensar conscientemente, decir, esto tiene que cambiar, y va a decir, bueno, ¿a quién voto para que esto cambie de una vez, ¿no? Pero bueno, va a ser justamente la diferencia con las PASO, que no va a ser un voto, ese voto de decir, bueno, no importa, yo estoy enojado y voto al candidato que más expresa mi enojo. Es un voto más racional, ¿no? Volvamos, bueno, esta luna está en conjunción también fuera de signo a Plutón, que está en los últimos signos, en el grado 27 del signo anterior, que es Capricornio. De vuelta, al estar fuera de signo es un contacto, pero no se toma del todo como una conjunción perfecta, porque están en signos diferentes. Ahora, como la luna es un planeta muy rápido, en las horas anteriores, en el día anterior estuvo en Capricornio y hizo conjunción con este Plutón. Pensemos que Plutón es, por supuesto, el planeta de las grandes transformaciones, ¿no? Entonces, esta luna, al venir de un contacto con Plutón, nos marca que la gente, el pueblo, consideró seriamente que tenía que venir un cambio muy grande, una transformación muy grande en el país, y llega a las elecciones después de haber decidido que tiene que haber un cambio, ¿no? Decía, retornemos un segundo a ese Mercurio. Mercurio en una carta mundana, bueno, nos da, por ejemplo, los medios de comunicación, pero también nos da lo que se está discutiendo a nivel racional en la sociedad. Y un poco el clima de la manera de pensar, en qué está pensando la gente, o cuál es la idea general del momento, ¿no?, que se está tomando en cuenta. Y fíjense que ese Mercurio en 0 grados de Escorpio
está en trígono partil a Saturno, que está en 0 grados de Piscis, retrógrado, ¿no? Y esto nos marca, cuando hay un contacto, yo lo dije en otras cartas, entre Mercurio y Saturno, esto nos habla al ser un trígono, que es un aspecto bueno, lo que nos está diciendo es que ese voto racional o ese voto pensado tuvo los pies en la tierra. Es decir, la gente está votando, pero no está votando abstracciones o ideas, digamos, imposibles de llevar a cabo. Está votando con los pies en la tierra diciendo, bueno, quiero, es decir, si quiero que haya cambios, o quiero votar a alguien, o quiero votar las propuestas de un candidato, quiero votar sintiendo que lo que me están prometiendo se va a poder hacer, no que es cualquier verdura y yo estoy votando ideas abstractas. No es bueno, a mí me gusta tal idea, yo la voto y después vemos cómo se lleva a cabo. No, vamos a votar, pero teniendo en cuenta que eso después se va a tener que llevar a la práctica y hace falta, bueno, sí, una cierta estructura, y hace falta ciertas condiciones de la realidad para que eso se lleve a la práctica, ¿no? No estamos votando magia, ¿no? Bueno, el medio cielo de esta carta de apertura de los comicios está en Leo, por lo tanto el regente del medio cielo es el Sol, que está en caída en el signo Libra, ¿no? Es decir, el Sol está exaltado en Aries y está en caída en Libra. Y está teniendo una muy fea cuadratura con el Plutón, que está en el grado 27 de Capricornio. Y Plutón es el planeta de las grandes transformaciones, pero cuando hablamos de grandes transformaciones, yo siempre lo digo, habla de muerte y de finales y de, ¿no?, descender al infierno y después volver a subir como una cosa nueva, ¿no? Y después volver a renacer, pero como parte de una etapa nueva, ¿no? Y yo creo que lo que está diciendo esta carta es que en este caso el Sol se refiere al gobierno de Alberto Fernández y el ciclo político del kirchnerismo, y al estar en cuadratura con este Plutón nos está diciendo, bueno, estas son las elecciones en las cuales este Plutón termina de destruir, si se quiere, de cañonear al Sol, que sería el gobierno, y donde este gobierno empieza a transitar la última etapa hacia el final, ¿no? Con lo cual creo que no va, lo que está diciendo es que el gobierno no va a tener buenas noticias en estas elecciones, ¿no? Aspecto entre el Sol y Plutón se mantiene durante todo el día, durante toda la votación, y también está presente en la carta del cierre del comicio, ¿no? Así que yo creo que no es bueno, que el gobierno no va a tener un buen resultado. Al final de la casa 10, en conjunción con la cúspide de la casa 11, está Venus, ¿no? Que está en Virgo. Y bueno, Venus no está en caída en Virgo, no es el mejor signo para Venus. Pero bueno, bien o mal es un planeta benéfico, y está en trígono al otro planeta benéfico, que es Júpiter, que está en Tauro, ¿no? En 12 grados de Tauro, y es un trígono partil, lo cual yo creo que marca, es decir, los planetas benéficos siempre es como si bendijeran, ¿no?, una situación. Entonces, al estar en trígono y elevado en la casa 10 y bueno, prácticamente en la cúspide de la casa 11, es como si estos planetas estuvieran de alguna manera dando un toque positivo a todo lo que está pasando. Es decir, la elección va a ser evolutiva, o va a ser bueno, es decir, todo aquello que de alguna manera es evolutivo es de alguna manera bendito desde el cielo, desde el ámbito invisible, ¿no? Entonces yo creo que estas energías de bendición están presentes, ¿no? Eso es una buena noticia, ¿no? Y que no quería dejar de decirlo. En esta carta de apertura de los comicios, el nodo norte está sobre la cúspide de casa 6 en Aries, y el nodo sur está en Libra sobre la cúspide de la casa 12. Y esta carta parece decirnos, o esta posición de los nodos parece decirnos en esta carta en particular,
bueno, parece señalar el proceso de votación y de escrutinio, que es un proceso muy de Virgo, de casa 6, ¿no? De decir quién votó, quién no votó, cuántos votos tuvo, digamos, cuántos votos tuvo a senador, cuántos votos tuvo a diputado, que es un proceso racional y virginiano, ¿no? Del detallismo, de que vote, de que hay una cola, planilla, la gente tiene que hacer fila, tiene que votar, tiene que ser un proceso ordenado y meticuloso. Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Que lo que nos está diciendo los nodos es que bueno, hay que concentrarse en ese tipo de proceso virginiano, ¿no? De proceso que tiene que ver con el detallismo y con los datos, ¿no? Perdón, yo decía que ese sol en cuadratura Plutón representa al gobierno de Alberto Fernández porque es el regente del medio cielo, ¿no? Y bueno, no podemos dejar pasar el hecho de que el Sol está en casa 12. La casa 12, bueno, si bien en la astrología más moderna tiene que ver con lo colectivo, el inconsciente colectivo, la sabiduría colectiva, todas esas cosas, el significado tradicional de la casa 12 es la prisión, ¿no? Es decir, alguien que está como encerrado, que no puede salir contra su voluntad. Así que también puede significar hospitales o manicomios, ese tipo de instituciones, hospitales psiquiátricos, ¿no? Y bueno, no es una buena posición para un gobierno que está digamos, llamando elecciones para que sean un referéndum de su gestión, ¿no? Bueno, miremos ahora la carta del fin de los comicios, que es la carta del mismo día a las 18 horas. Y bueno, acá el ascendente es Aries, ¿no? Fíjense, la carta es prácticamente la misma, solo que la luna avanzó unos 5 grados, perdón, está en 8 grados de Acuario, haciendo oposición a la luna de Javier Milei, que está en creo que 15 grados de Leo, ¿no? Y el Sol está haciendo conjunción con el Sol de Javier Milei, que está en caída en Libra, en el grado kármico de Libra, ¿no? Yo esto lo mencioné cuando hice el video acerca de la carta natal de Javier Milei. Algunas personas daban a Javier Milei como ganador por el mero hecho de que el Sol iba a estar en conjunción a su Sol. Eso me parece un poco obvio, si no, los partidos solamente, si fuera así, los partidos tendrían que elegir a alguien que cumple años el día de las elecciones y esa persona ganaría. O sea, no me parece que ese solo aspecto de a Milei como ganador, ¿no? Me parece un poco infantil creer eso. Decía, bueno, el ascendente del cierre de las votaciones está en Aries. Aries siempre nos habla de nuevos comienzos, nuevas etapas, algo nuevo que nace, ¿no? Y es probable que de alguna manera con el escrutinio se abra una nueva etapa, ¿no? Es decir, como que, bueno, ya pasaron las elecciones y si es cierto que al gobierno no le va a ir tan bien, como dije, es posible que, bueno, se abre la etapa post-gobierno para decir, bueno, vamos a tener un nuevo gobierno, un nuevo partido en el gobierno, o un nuevo presidente, y vamos a preparar los pasos, es decir, superar un poco esta etapa y prepararnos para la etapa nueva, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice esta carta del resultado de las elecciones? Bueno, veamos el medio cielo, que tiene que ver con el medio cielo está en Capricornio, y el regente de Capricornio es, por supuesto, Saturno, que está en la casa 11. La casa 11 es el grupo de las masas y perdón, la casa 11 es la casa de los grupos y también se infiere que son las masas, ¿no? Los grandes grupos de personas, haciendo un trígono, como ya decíamos, bueno, fuera de signo al Sol en grado 29 de Libra y dentro del signo al Mercurio que está en 0 grados de Escorpio. Fijémonos que, y esto nos está diciendo un poco lo que ya vimos, ¿no? Nos está diciendo aquel que fue elegido fue alguien que fue elegido con los pies en la tierra y a través del pensamiento, es decir, racional del pueblo, ¿no? Es decir, Mercurio, ¿no? A través de un proceso de pensar en quién iba a ser el próximo presidente. No sé si nos está hablando, porque uno de los resultados de la carta puede ser, o de las elecciones puede ser que haya balotaje, ¿no? Pero nos está diciendo que bueno, que el voto fue pensado, ¿no? Piscis es un signo, ojo, atención con esto, que es un signo doble, tiene dos pescaditos, uno que va y uno que viene, ¿no?
Entonces puede ser que salgan dos candidatos, que no haya un ganador en primera vuelta y que estemos hablando de dos candidatos que emergen, que van a ir al balotaje, ¿no? Fijémonos que en la casa 10, ¿no? Nos cayeron Plutón y la Luna, ¿no? Y ese Plutón está en trígono, está haciendo un trígono un poco amplio, pero es un trígono con Urano, ¿no? Que está en la casa 2, que tiene que ver con la economía, ¿no? Eh, Urano es el planeta, por supuesto, es decir, Plutón es el planeta de las grandes transformaciones, como ya vimos, y Urano es el planeta también de las transformaciones rápidas, de destruir las estructuras y de las revoluciones. Y también es el planeta de lo inesperado, es decir, cuando golpea Urano, es decir, hay una estructura montada, parece que está todo en forma estable, y viene Urano y pum, y te tiró todo al cuerno y hay que empezar todo de vuelta, ¿no? Esta vez están en trígono, que es como que ya lo dije en otras cartas, ¿no? Como que todos estos trígonos en tierra marcan un proceso de cambio, de disrupción, pero que no es un proceso violento, es un proceso que de alguna manera es armónico, porque estamos hablando de trígonos, ¿no? La luna también está en la casa 10, que esto significa, yo creo que el pueblo está siente que bueno que las personas o las personas que fueron elegidas se bueno, están conformes con el resultado de las elecciones porque es lo que votó la gente. Plutón sigue estando en cuadratura al Sol, por supuesto, así que yo creo que ese Plutón en la casa 10 marca que bueno, el Sol, que sería el gobernante, ¿no? Fue atacado, fue golpeado en estas elecciones, ¿no? Y acá voy a intentar una lectura de ver si es que hay balotaje, quiénes serían los dos candidatos que entraron. Porque fíjense que en la casa 10 están la Luna y Plutón, decía, ¿no? Y la Luna siempre representa a las mujeres o a una mujer, ¿no? Y Plutón puede significar perfectamente un candidato que quiere romper todo o que quiere cambiar todo, ¿no? Entonces se puede hacer una analogía de decir, bueno, la Luna representa a Patricia Bullrich, que es la única candidata mujer con posibilidades, hay una candidata a la izquierda, y bueno, Plutón podría significar Javier Milei, que es un símbolo de cambio, él está siempre hablando, bueno, Patricia Bullrich también se llama Juntos por el Cambio, ¿no? Pero el que quiere realmente cambiar todo el sistema y toda la forma de vivir la política de los argentinos es Javier Milei, ¿no? Así que una lectura posible, y recalco esto, no estoy dando con certeza de que van a llegar Patricia Bullrich y Javier Milei al balotaje, pero podría ser una indicación de que estos serían los dos candidatos que llegarían al balotaje, ¿no? Porque, y vuelvo a explicar la lógica, porque la Luna parece señalar a una mujer y Plutón parece señalar un candidato que quería el cambio, ¿no? No venga después a insultarme, a decirme cosas y no, esto no es así. Estoy tratando, no soy adivino, estoy tratando de interpretar una carta natal y como todo el mundo me puedo equivocar. En esta segunda carta, el eje de los nodos se movió a las casas 1 y 7. El nodo norte está en la casa 1 en Aries, el nodo sur está en la casa 7 en Libra, ¿no? Y el nodo norte, la posición del nodo norte siempre es evolutiva, siempre nos muestra hacia dónde tiene que fluir la energía para evolucionar, ¿no? Y en este caso, al estar en la casa 1, parece decirnos como que el resultado de estas elecciones nos va a ayudar para evolucionar en el sentido de afianzar nuestra identidad, afianzar quiénes realmente somos, es decir, los argentinos vamos a poder ser más argentinos o más cumplir las promesas de nuestra carta natal, de la carta natal de la fundación del país, la del 9 de julio de 1816, gracias al resultado de estas elecciones. Entonces, ese me parece un buen mensaje, ¿no? Parece que estar diciendo, bueno, el resultado de esto es que van a dar un paso hacia adelante, ¿no? Bueno, no sé si hay mucha más para ver en esta carta. Fíjense que, como yo ya dije, el Plutón y Urano están en sextil a Neptuno, que está en Piscis, ¿no? Y con todo este cambio al estar, es decir, todos estos planetas que tienen que ver con el cambio,
al estar en contacto con Neptuno dan una idea de una cierta, porque Neptuno es el planeta de las ilusiones y del paraíso, ¿no? Es decir, dan una cierta esperanza, ¿no?, a la gente. Yo creo que va a haber una sensación de un poquito más de esperanza, de que se ve la luz al final del túnel después de las elecciones. Eh, bueno, esto es lo que veo por ahora acerca de la carta de los tránsitos que va a haber el día de las elecciones del 22 de octubre de 2023. Tengan en cuenta que los tránsitos son solo algunas indicaciones, ¿no? También hay que tener en cuenta la carta de la revolución solar, la carta de la revolución lunar de la Argentina, las cartas de los candidatos, las lunas nuevas, la luna llena. Recuerden que el 14 de octubre, si mal no recuerdo, 14 de octubre va a haber un eclipse bastante fuerte que va a estar prácticamente sobre el ascendente de la Argentina. Que bueno, ya voy a hablar de eso, pero cuando un eclipse cae en el ascendente de alguien o de un país, es un eclipse muy poderoso que trae como finales y comienzos nuevos, ¿no? Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo no veo acá en estas cartas que aparezca muy claramente detallado un ganador que uno diga, no, bueno, realmente eh, se puede decir que el ganador va a ser fulano, fulana, o el que sea. Aparece de vuelta, está todo muy neptuniano, está un poco cerrado todo. Sí, esta carta parece confirmar que el gobierno no las tendría todas consigo y probablemente recibiría un golpe en las elecciones, ¿no? Sobre todo por ese Plutón que está en cuadratura del Sol, etcétera. Pero bueno, habrá que ver qué ocurre. Bueno, les agradezco que hayan llegado hasta acá, les pido que se suscriban, que toquen la campanita y bueno, pronto van a venir más videos acerca de las elecciones y de la astrología en general. Muchas gracias.